Muy bien. Hasta eso me voy acomodando por aquí. Muy bien, estamos listos. Bien, bueno, un saludo a todos, qué bueno que estén. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Un saludo también a nuestros hermanos en Alemania que también nos avisaron que están transmitiendo enseñanzas para allá. Qué bueno que estén ustedes compartiendo las enseñanzas y recordemos hay un principio espiritual y también en el mundo natural que el pastor no pare, las ovejas son las que paren. Entonces la multiplicación no la hizo Yeshua, sino fue en sus discípulos. En los tiempos de multiplicación hoy por hoy, ustedes juegan un papel clave, mis amados hermanos. Todos ustedes, en los diversos roles, en las diversas asignaciones que tienen que hacerlas, todos cumplen ese papel de multiplicación, de expansión. Y la multiplicación también, el Padre nos bendice a nosotros de una manera, en ustedes esa multiplicación se aumenta, en ustedes se da la multiplicación, porque todo lo que haga con el sacerdote, el Padre hará con su pueblo, y el Padre ha sido muy bueno con nosotros este tiempo. Y antes de empezar, quiero pedirles disculpas por el día de ayer que estuvo la transmisión baja. Instalamos unos equipos nuevos, un equipo que compramos, entonces, hasta conocer el propósito de las teclas. Y hoy tiene que ver con propósito de cada tecla, entonces hubo ese inconveniente, pero ya está superado. Y eso también me hizo reflexionar, propósito, la enseñanza que dio Stephanie también, gracias, acerca del propósito. Yo quiero preguntarles, haciendo una conexión antes de entrar con la enseñanza del día de hoy, ¿cuál fue el propósito de Sansón? Salvar, ¿verdad? Salvar específicamente de la mano de los filisteos, ¿verdad? Y para eso el Padre le dio un equipamiento, le dio desde antes de que nazca de él un voto nazareo, ¿verdad? Entonces eso era parte de él. Y después vino el Espíritu del Padre, porque ahí dice en la Escritura, Ruach Yahvé, que vino sobre Sansón el Espíritu del Padre, los 7 espíritus, y él operaba en los 7 espíritus, pero el momento que él rompió el voto, es decir, la herramienta que le dio el Padre para cumplir su asignación, ese momento se apartó la presencia del Padre. Cuando le cortaron el cabello se rompió el voto de Nazareo y ahí la presencia del Padre se apartó. Entonces, ¿qué puedo yo aprender ahí? Que yo, 2 puntos. Primero, si no cumplo el propósito del Padre, estoy en problemas, porque ese propósito lo cumplo con bendición, en pez o en bote, o lo cumplo aún a costa de mi vida. Sansón finalmente destruyó a los filisteos, a todos los príncipes, pero a costa de su vida. Y lo otro, pactos y promesas al Padre, usted tiene que cumplirlo. Cuidar el equipamiento que el Altísimo le ha dado a usted, porque puede estar sin hacer las cosas y no pasa nada, puede estar quebrantando ciertos principios y no pasa nada, pero no siempre es así. Llega un momento en que transgrede cierto límite y el Padre le quita lo que usted tiene. El propósito de Sansón, él estaba moviéndose y a pesar de que violentaba al unirse con las filisteas, violentaba en algunos momentos, pero el propósito lo mantenía. Pero cuando llegó a un punto en que quebró, rompió cosas que el Padre le dio, el voto nazareo, ahí se apartó el Espíritu de Dios y Sansón perdió toda la unción, se quedó desnudo, se quedó sin cobertura y es lo mismo que un sacerdote cuando pierde sus vestiduras, cuando pierde la cobertura del Padre. ¿Por qué es clave esto? Porque Sansón era sombra de Yeshua, Sansón significa sol y escudo y Yeshua le habló. Él también dijo, iba a salvar de los filisteos, la misma misión que Yeshua, parte de la misión. Todos los sacerdotes levitas cumplen una sombra profética del Mesías. Desde el inicio había sombras proféticas de Yeshua en las Escrituras. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de las Escrituras para nosotros? Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que ellas me revelan a mí y que en ellas tenéis vida eterna y no vienen a mí para que tengan vida eterna. ¿Qué es lo que en el libro de los Hechos que encontramos? Y la pregunta queda ahí flotando para usted.
¿Sabe usted cuál es el propósito de la Escritura? Apolos, en el libro de los Hechos, dice la Escritura que era un varón elocuente, poderoso en la palabra, conocedor de Torá y que demostraba que Yeshua era el Mesías con la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Y Pablo también, él dice que él enseñaba acerca de Yeshua a través de la ley de Moisés, los profetas y los escritos. ¿Qué dijo también palabras de Yeshua en Lucas 24? Tiene que cumplirse todo aquello que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. El propósito de la Torá, el propósito del Tanakh es revelar a Yeshua. Cuando nosotros dejamos a un lado y decimos, eso ya no vale, solamente el Nuevo Testamento, nosotros estamos presentando a un Yeshua mutilado, a un Yeshua a medias. Y ese no es el propósito del Padre. Por eso es clave que yo vea todas las sombras proféticas que hay en las Escrituras, porque eso me manifiestan diferentes aspectos del Mesías, diferentes aspectos de la salvación. El propósito de las Escrituras manifiesta a Yeshua. ¿Y para qué Yeshua es manifestado? Para que, igual que Sansón se quedó desnudo, Adán y su esposa también se quedaron desnudos, para que nosotros seamos recubiertos de Yeshua. La Escritura dice que quien está en el Mesías, del Mesías está recubierto. El propósito de las Escrituras es que nos cubramos esa desnudez que fue provocada por el primer Adán y que tengamos la cobertura del Padre, que tengamos el equipamiento del Padre. Yo no puedo desechar lo que está en la Torá del Padre. Por eso David decía, tu Torá es mi delicia, es más dulce que la miel. La palabra es así, no podemos menospreciar. Son tiempos de restauración, tiempos de reconexión con los diseños originales del Padre Celestial. Y hoy vamos a ver algunos aspectos antes de que veamos una función. ¿Cuál era el propósito de los sacerdotes? A ver quién están aquí, quién me dice. ¿Cuál era el propósito de los sacerdotes? Instruir, vamos a ver, eso era parte del camino. Hoy vamos a ver con la enseñanza cuál es el propósito de nosotros. ¿Por qué nosotros debemos ejercer el oficio sacerdotal? Porque muchas veces no conocemos el propósito y esto tiene que ver con la misión dada a Casa de Reconciliación. Por eso vamos a ver luego, quiero tocar algunos aspectos de la enseñanza del día de hoy y quiero ver primerito, o en primer lugar, quiero ver en Números 10, si me acompañan allá por favor, Números 10, del 9 al 10, quiero ver algunos aspectos claves de la enseñanza del día de hoy. Números 10, del 9 al 10, y escuchen esto. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra, contra el enemigo que os molestare, tocaréis la alarma con las trompetas, con el shofar, y seréis recordados por el Altísimo vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. No tocamos el shofar por si las moscas, tocamos el shofar para clamar la presencia del Padre y Él venga y pelee las batallas, porque escrito está, mía es la batalla. Mía es la venganza, no es con ejército ni con fuerza, sino con su rúa, con su espíritu. Este texto es muy clave, por eso tocamos shofar. Vamos a ver por qué otra razón también se toca el shofar. Quiero mencionar algunos aspectos claves de esta porción, que tiene muchísimas cosas, muchísima enseñanza. Bueno, y ustedes ya lo han estado estudiando en la Torá de niños también, y yo creo que vamos a tener también Torá para principiantes, que vamos a dar también todos esos aspectos para conocer. El versículo 10, y en el día de vuestra alegría, Shabbat, si llamas a Shabbat tu día santo, tu día glorioso, si llamas tu delicia, dice el profeta, ¿verdad? Entonces nosotros disfrutaremos de la heredad de Jacob. Entonces dice, en el día de vuestra alegría. Por eso nosotros tocamos Shabbat al empezar el día, el viernes al anochecer, porque
La Escritura dice, toquen en el día de vuestra alegría. Y para nosotros no hay mayor alegría que Shabbat, porque nos desconectamos de todo y nos dedicamos a lo del Padre. Las mujeres mucho más todavía, no tienen que lavar, no tienen que planchar, no tienen que cocinar, un descanso total, ¿verdad? Es una delicia el Shabbat, cuando entendemos el principio espiritual, que no es nada religioso. En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis el shofar sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Miren, dice al inicio del shofar, y en Salmos 81:3 también dice que en cada luna nueva nosotros tenemos que tocar el shofar, y es estatuto perpetuo para Israel. Entonces, dos aspectos: en el día de la alegría, al inicio del mes, y también cuando tengamos que pelear batallas, y ahí tocar el shofar para que el Padre venga y pelee las batallas. Y hoy vamos a tocar el shofar porque estamos peleando batallas muy importantes para hacer lo que el Altísimo ha mandado y para que contemos con el equipamiento espiritual. Yo sé que muchos estamos peleando contra muchas cosas, contra muchos adversarios espirituales que utilizan también agentes terrenales, pero hoy que el shofar suene y se expanda por toda Sudamérica, por todas las naciones que están conectadas, en España, en Alemania también, que nos están mirando, que este shofar vaya sonando, y conforme dice en Números 10, que cada vez que toquemos el shofar, el Padre escuchará desde los cielos, se acordará y peleará nuestras batallas. Hoy vamos a invocar la presencia de la gente de a caballo, de los carros de fuego, para que peleen aliados con cada uno de nosotros, con cada una de las familias que tiene batallas, en la parte financiera, en la parte emocional, que tiene también en la salud. Hay diversos frentes de batalla con el cual estamos nosotros peleando hoy, y más que todo hoy, por posesión territorial, por Sudamérica, que el Padre venga y empiece a desalojar, porque de Él es la batalla, de Él es la pelea. Números 10 es clave para que nosotros empecemos a tocar el shofar en los tiempos clave. Y me podrán preguntar, y pastor, pero yo no tengo shofar. Pues tiene el mejor shofar que le ha dado el Padre, la palabra, su boca, a declarar palabra del Padre. Y si tiene un shofar, pues mucho mejor. Entonces, antes de la enseñanza, vamos a tocar el shofar para pedirle al Padre, conforme está escrito en Números 10, capítulo 9, que está escrito: cuando salgan a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare. ¿A quién le está molestando alguien en este momento? Muy bien. Entonces, toquen alarma con el shofar y seréis recordados por el Altísimo. Toque también sobre sus sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Yahvé, dice: seréis recordados por Yahvé vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Algo les está molestando, algo les está estorbando. Toque el shofar, el Altísimo se acordará y seremos salvos de nuestros enemigos. Hoy vamos a tocar el shofar para que el Altísimo se acuerde de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de sus familias, de nuestras naciones, de Sudamérica, y que empiece a libertar, que empiece a despejar el camino para su pueblo, el camino para sus hijos. Rey de gloria, conforme está escrito, y como dijo Moisés, Señor, también aquí en Números 10, sean dispersados tus enemigos, huyan todos aquellos, Rey, que aborrecen tu presencia, que este shofar
haya sido un recordatorio, y sabemos que es un recordatorio delante de ti, porque hay un pueblo que requiere la intervención del cielo, hay un pueblo que requiere la intervención divina. Sudamérica necesita la intervención divina para este tiempo, Padre. Nosotros necesitamos intervención divina, Padre, porque muchos se han levantado contra tu pueblo, muchos se han levantado sin causa, pero mayor es el que está con nosotros. Hoy, Rey de Gloria, que a lo largo y ancho de todos los lugares donde llegue esta señal, esta transmisión, pues la gente de caballo y los carros del fuego empiecen a manifestarse, a actuar, y que sepamos, tal como con el profeta Eliseo, que no estamos solos, que quien está con nosotros es mucho mayor, que vamos a haber destruido a Faraón y todos sus jinetes y todos sus carruajes, porque el Santo de Israel determinó, y está escrito: toquen el shofar cuando sean molestados por sus enemigos, y yo me acordaré y los libraré de ellos. Declaramos un tiempo de libertad, un tiempo de expansión, Padre amado, para tu pueblo, para Sudamérica y para todos aquellos, Señor, que creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que su poder no ha menguado, que su poder no ha cesado, que Él es el mismo por hoy, por siempre y para siempre, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el santo y el bendito de Israel. Te damos gracias, Padre amado, y vamos a ver resultados, porque las respuestas tuyas son sí y amén, y no son para mañana. Tú acudes cuando tu pueblo te necesita, como el Padre amoroso, como el Padre de misericordia que eres. Amado Abba, te damos gracias, y conforme a lo que está escrito, hemos tocado el shofar, y también porque este Shabbat es nuestra delicia, Padre amado. Es un día de solemnidad, es una convocatoria, y por eso tocamos el shofar, Rey de Gloria, para traer tu corazón. Te damos gracias, Santo y bendito. Vamos a ver otro aspecto antes de entrar al propósito del sacerdocio en Números 11, que nosotros debemos tener cuidado, debemos tener siempre atención en todas las cosas que pasan, y cuidar mucho nuestro lenguaje, porque muchas veces expresiones nuestras aparentemente inocentes pueden desatar muchas cosas. Hoy vamos a ver aquí en el capítulo 11 cómo murmuraron, cómo se quejaron, y no fue el pueblo de Israel. La Escritura dice que los extranjeros que salieron con ellos fueron los que indujeron, contagiaron, contaminaron al resto del pueblo y empezaron a murmurar. Números 11, desde el versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Todopoderoso, y lo oyó el Padre, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahvé, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Todopoderoso, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Altísimo se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y era mentira, no comían de balde. Les daban migajas porque eran esclavos, no recibían salario. Pero la mentalidad, ese es un problema. Y también las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y siento volando, ¿verdad? Yo debo ser selectivo. Estudiamos 15 días de alianzas estratégicas. Continuemos. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná, miran nuestros ojos. Se acordaban de la comida del mundo, de lo que miraban sus ojos, los ojitos de Sansón, y despreciaban lo de Dios. Decían: maná, maná, ya estoy cansado de maná. No, yo extraño esto, yo anhelo esto. Y a veces puede haber situaciones espirituales en las que yo me encuentro así, porque este maná trasládele al plano espiritual. Estas cosas que están aprendiendo están demasiado pesadas. De gana yo me metí aquí, ahora toca Shabbat, comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? No, mejor yo estaba allá, ahí me permitían comer todo, oraba y todo era santificado. Ahora está más grave el asunto, esto no me está agradando. Y empezamos a renegar,
empezamos a menospreciar lo que el Padre le ha dado. Aquí dieron una muestra de menosprecio, lloraron, miren, lloraron, decían solo maná. Y a veces el Padre nos lleva a sitios de maná porque después quiere darnos la tierra que fluye leche y miel, pero primero empieza con maná. Y como no valoraron el maná, el Padre, vamos a ver qué es lo que hace. El Padre sabe lo que es necesario para cada uno. Por las marchas que tenían que hacer. Pero no valoraron, porque a veces solamente miramos con los ojos y no miramos propósito. No vemos el valor de las cosas. Y cuando yo no miro el valor de las cosas, ahí hay problemas. No miraron el valor de lo que se les daba. Y como consecuencia de eso, veámoslo en el versículo 30. Luego Moisés, le dijo, Señor, mira, este pueblo está quejándose. Y ya derramó el espíritu sobre los 70 ancianos, no el espíritu de Dios. Se ponte el espíritu profético que hay en ti sobre ellos. Y ahí también hay el episodio del Dad y Medad. El Dad, que significa Dios amado. Y ellos empezaron a profetizar y un joven se quejó y dijo, ¿por qué dices eso? No, yo quisiera que todos fuesen profetas en Israel. Y el Ruach del Padre, Shavuot, vino para que todos entremos en profecía, para que todos podamos profetizar. Esa es la meta, esa es una de las funciones del Ruach que viene sobre nosotros para que profeticemos. ¿Y qué es profetizar? Conectarse con lo que el Padre dice, con lo que el Padre piensa, con lo que el Padre quiere y establecerlo. Y eso tiene que ver con la enseñanza que se va a dar en este día acerca. ¿Para qué vinieron los profetas? ¿Para qué vino Yeshua acá a la tierra? Para salvarnos, sí, por eso es parte de. Eso era una de las asignaciones del Mesías, pero no era el propósito fundamental. Ya vamos a ver cuál es el propósito fundamental. Entonces, derramó del Ruach. Aquí es sombra profética, que a pesar de que haya murmuración, a pesar de que el pueblo no esté bien, hay la misericordia del Padre. ¿Por qué mete aquí en medio de murmuración? Pone esto la impartición del Espíritu de Dios, del Espíritu del Padre. El Espíritu de Moisés para que profeticen 70. Y 70 es un número clave que tiene que ver con totalidad. Y luego de ese evento, Moisés volvió al campamento en el versículo 30, números 11-30. Él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Yahvé y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Un codo más o menos de 50 centímetros, es decir, 1 metro de altura. Y también me dice que había un día de camino al un lado y un día de camino al otro lado. Es decir, les dio para que sobreabunde. Hermoso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tan hermoso puede ser, porque aquí vamos a aprender un principio clave. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos cogió, recogió 10 montones. Y las tendieron para hacia lo largo alrededor del campamento. 33. Aún estaba la carne en los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira del Todopoderoso se encendió en el pueblo, e hirió Yahvé al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Toda manifestación que proceda de la codicia, de la murmuración, trae muerte para sí. Esto fue resultado de la codicia, de menospreciar lo del Padre. Ellos dijeron carne, el Padre dijo, muy bien, voy a darles carne, pero voy a darles conforme a su corazón, y van a ver qué es lo que pasa cuando usted come las cosas de acuerdo a su corazón. Miren, estaba recién entre los dientes, no habían masticado y se desató plaga, y el Padre le llama codicia. Es decir, ¿qué es codicia? Entrando en otro plano, no es solamente querer lo que otro tiene, acumular,
sino también es menospreciar lo que Dios le da y anhelar las cosas del mundo. Ese es otro nivel de codicia, ¿verdad? Yo quisiera eso, pero si el Padre no le ha dado, no. Y puede manifestarse, usted puede luchar, buscar, y el Padre puede responder. Pero recordemos que no toda puerta que se abre procede del Padre. La raíz de lo que yo veo como bendición, eso es lo que yo debo analizar, ¿verdad? Usted puede unirse a orar con un quejambroso que murmure, puede haber resultados, pero el fin de eso, ¿qué es? ¿Cuál es el fin de eso? Aquí vemos, el Padre mandó bendición y en este tiempo, si viniera esa bendición, ¿qué harían ustedes? Gloria a Dios, aleluya, un montón de celebración, ¿verdad? Pero apenas iban a disfrutar muerte. Por eso a veces viene una cosa y apenas quiero disfrutar, se va para abajo. ¿No les ha pasado eso alguna vez? Ya tienen todo listo. Está listo solamente una firma y en 5 segundos se destruyó. ¿Por qué? Porque procedió de algo que no era aprobado por el Padre, de algo que menospreció al Padre y usted prefirió otra cosa. No menosprecie su don. Y hoy Stephanie mencionaba algo, no esté buscando otras cosas, lo que usted tiene es suficiente, es hermoso, es maravilloso, es único. Lo que ellos tenían, el maná, era lo mejor que podían tener, ¿verdad? De aquí sacaron la idea para hacer los cereales de hoy en día. Tenía contenido proteínico necesario, sí, pero menospreciaron porque miraron con sus ojos. Su alma todavía no había sido sanada, ese es el mensaje, porque todavía estaba pensando en Egipto, todavía vino alguien y le movió del sitio donde estaba, porque aquí dice, y debemos analizar esta parte, dice que los de extranjeros, ellos empezaron con eso, no fue dentro del pueblo. Entonces usted debe ser sabio y prudente. Con esto no digo que usted no preste oído a los extranjeros, porque ellos también salieron creyendo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero usted debe empezar a caminar. Si es león, tiene que caminar con leones, ¿verdad? Si es águila, usted tiene que estar con águilas, ¿verdad? Si están juntos pero no revueltos. Aquí fue más la influencia de los extranjeros que las promesas de Dios y que la valoración de las cosas que le da el Padre. Y como consecuencia de eso, murieron y el Padre llamó ese monte como monte de codicia. Y hubo bendición sobreabundante. No toda bendición nos puede acercar al Padre. Sansón, qué tremenda bendición, pero eso le apartó del Padre. Porque él jugaba, estaba con una filistea, venían los filisteos, usaba el don y no pasaba nada. Jugaba con el don, jugaba con el maná que le había sido dado por parte del Padre, ¿verdad? Porque las unciones que tenemos es una especie de maná también que tenemos nosotros, y él jugaba con eso. Él no valoraba eso, despreciaba el maná, y como consecuencia de que despreció el maná, terminó tal como este pueblo. Antes de que pueda disfrutar de lo que tenía que hacer la misión específica, pues quedó ciego, le cortaron el cabello, rompió el voto nazareo y muerte para Sansón. Desde el momento que perdió los ojos, desde el momento que fue capturado, desde el momento que el espíritu del Padre se alejó de él, porque así dice la Escritura, desde ahí estuvo muerto, ¿verdad? Ahí ya murió. Entonces, valoremos lo que el Padre nos da, valoremos el propósito, y a veces nosotros no valoramos eso y es necesario que cambie nuestra mentalidad y mirar propósitos. Pero Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Y estamos llorando amargamente y pensamos que por llorar, por enojarme, el Padre va a pararme bola, y no es así. El Padre dice, hijo, hija mía, mira el propósito. Porque si tú miras el propósito, apruebas. Aquí ellos no miraron el propósito, solamente miraron necesidad, deseos, y por tanto, dijo, esta generación es reprobada, no pase el año y se queda en el desierto. ¿Usted quiere aprobar? ¿Quiere pasar al próximo nivel? Mire propósitos.
No por qué, sino para qué, Señor. ¿Qué es lo que me estás mostrando? ¿Qué es lo que yo necesito aprender aquí? ¿Qué es lo que debo mejorar? ¿Qué es lo que debo implementar? Debemos convertirnos en personas que estén alineadas al pensamiento de Dios y pensar que el Padre todo lo que hace corresponde a un diseño original, corresponde a un propósito. Él no hace las cosas porque sí, Él no hace las cosas porque se le ocurre. En todo hay un propósito, hasta en el mínimo detalle hay un propósito. Y yo debo empezar a mirar y no menospreciar ninguna señal, porque todos los agentes naturales, espirituales, los usa el Padre para encauzarnos a nosotros. Entonces yo debo empezar a mirar propósitos, y cuando yo miro propósito, yo empiezo a valorar y empiezo a dar el valor a cada cosa. Ellos no le dieron el valor que merecía el maná. Les dio carne, y la carne, simbolismo ya sabemos de qué es, ¿verdad? De moverse sin dirección del Espíritu, trae muerte. Muy bien, ese es un punto. Vamos a ver también otro punto que tiene que ver con esto. En Números 12, hay muchos aspectos en esta porción, por eso quiero topar rápidamente estos y luego entrar a la enseñanza de hoy. Esto es introducción, intro, para que se vayan alistando, que vayan estableciendo un movimiento, un tiempo de transición hasta empezar la enseñanza. 12.1, Números 12.1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, es decir, una mujer de raza negra, descendiente de Cus. ¿Por qué le había tomado una mujer cusita? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Yahvé, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó el Altísimo. ¿Qué característica ustedes ven en este momento entre las murmuraciones que hicieron por causa de que querían lo de Egipto, y esto que también que murmuraron Aarón y Miriam contra Moisés? Codicia, pero que también, bueno, eso aquí en ellos. Y de parte del Padre, ¿qué hay? Voy a leer nuevamente. Dice, y dijeron, solamente por nosotros ha hablado Yahvé, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahvé. En el otro también se quejaron y lo oyó Yahvé. Parece que nadie le escuchase, parece que nadie le ve, se mete en el baño donde nadie le ve, pero él lo escucha. De él no puedo escaparme, no tengo escapatoria. Ellos lo hicieron en secreto, no lo hicieron en público, pero el Padre lo oyó. Entonces yo debo ser muy cuidadoso en lo que digo, muy cuidadoso en las cosas que me expreso y en las cosas aún que me comprometo. Lo de Sansón, eso tiene que ver con votos. Él tenía voto nazareo, quebrantó el voto y ahí se apartó la presencia del Padre. Pasó el Padre ciertas cosas, iba a haber consecuencias de que se mezclaba con las filisteas, etcétera, etcétera. Pero cuando rompió un voto, ahí hubo problemas. ¿Qué habla usted? ¿Qué comenta usted? Eso determina manifestación del cielo para su vida. Eso va a determinar que venga maná, que vengan codornices o que venga leche y miel. ¿Qué es lo que usted está comiendo en este momento? ¿Qué es lo que desearía comer? Eso le determina su posicionamiento y el uso de su lengua, que es el mayor don que nos ha dado el Padre, porque cuando habla un hijo de Dios, no habla palabras, un hijo de Dios habla sustancia, habla dabar, habla diseños. Cuando un profeta de Dios suelta el dabar que ha recibido del Padre, está soltando diseños. Los hijos de Dios no hablamos palabras, hablamos realidades espirituales que luego se ejecutan en el mundo natural, y nosotros debemos aprender a utilizar esta herramienta de diseño, de creación, dadora de vida, que es nuestra boca. Por eso yo debo utilizar con sabiduría mis palabras. No es que nadie me oyó, pero yo sí te escuché, hijo mío, y yo tu lengua, tu boca no te di para eso. ¿Verdad? Lashon hará, así es. Entonces, usemos muy bien esa herramienta, porque ese es el mayor bien que tenemos nosotros. Miren, ni el diablo tiene eso.
Por eso Él utiliza agentes humanos para que digan las cosas que Él quiere que se digan. Ni siquiera los ángeles tienen esa autoridad que nos dio a nosotros del Padre. Y nosotros, como dijo Yeshua en el libro de Mateo, de toda palabra necia que salga de nuestros labios daremos cuenta en el día de juicio. Porque por nuestra palabra seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Miren, muchas de las cosas que estamos viviendo hoy es porque nosotros hemos hablado. Miren, a mí me pasó con un terreno que yo me compré un determinado valor, pero después con el tiempo hicieron vías pavimentadas a los costados del terreno y estaba en un sitio que yo dije, eso yo me compro para pasar tranquilo, alejado de la ciudad, no había nada. En ese tiempo era lejos, casi en la montaña. Y yo dije, no, yo ya no quiero saber nada de ese terreno. Ese terreno después empezó a valer una gran cantidad, unas 100 veces más de lo que yo compré, pero yo no disfruté de eso porque yo dije, yo no quiero saber nada de ese terreno. Y no era una cantidad suave, era casi cerca de $100,000. Pero por causa de la boquita, y eso que en ese tiempo no era creyente, miren, pasó esas consecuencias. Por eso yo debo ser sabio, prudente cuando yo hable, cuando yo me exprese, porque nosotros hablamos diseños, nosotros hablamos realidades de Dios. Lo que nosotros hablamos no es una cosa simple, es diseño, es estructura, porque de toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta en el día del juicio. Entonces miren aquí, oyó el Padre. Y cuando el Padre escucha, vemos que aquí no se queda quieto. Cuando el Padre habla, cuando Él dice algo, ahí se ejecutan cosas. Él no permanece quieto. ¿Qué hizo aquí cuando escuchó eso? 3, de aquel varón, Moisés era el hombre más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Yahvé a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron los 3. Entonces Yahvé descendió en la columna de la nube, se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Yahvé, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él, no así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Yahvé. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Miren la consecuencia de la murmuración y que el Padre escuchó. Lepra. La lepra tiene un origen espiritual, no es la lepra que nosotros conocemos hoy. 2 consecuencias cuando usted utiliza mal su lengua, utiliza el lenguaje equivocado. La primera, muerte, ¿verdad? Codiciaron que algo que no era para ellos, menospreciaron lo del Padre y vino muerte. Y María también fue codicia, porque dijo, a nosotros también hace eso, nosotros también podemos hacer estas cosas. Murmuraron, los otros también murmuraron en contra del Padre. Murmuraron no solamente en contra del Altísimo, sino en contra de lo que Dios le ha dado. ¿Por qué los espías no entraron? Porque murmuraron en contra de la tierra prometida. Eso hemos de estudiar más adelante. Dijeron, no, esa tierra nos va a consumir, nos va a devorar, hay gigantes, hay ciudades amuralladas. Miren, el tema del uso de la lengua no es solamente hacia el Padre, es hacia el prójimo y es también hacia la creación. Cuando usted habla mal de lo que recibe, esto no me sirve para nada, esto no alcanza, etcétera, etcétera, usted está maldiciendo algo que el Padre le dio y hay consecuencias de eso también, porque usted, como rey y sacerdote, no fue diseñado para murmurar, porque de los labios del sacerdote, como dice el libro del profeta Malaquías, el pueblo buscará la Torá del Padre. Entonces yo no puedo desligarme en todo lo que yo me exprese.
hacia el Padre, hacia mi prójimo y hacia la creación, hacia las cosas. ¿Cuántos de ustedes, ahora que estamos en época de internet en las transmisiones, no ha dicho esto no sirve, no funciona y eso le pasa, no funciona, se traba? Esta computadora está mal, está vieja, ya no sirve y le da problemas en eso porque usted está rechazando algo que le dio el Padre, está maldiciendo algo que le dio el Padre. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos recordar nuestro rol sacerdotal y ahí sí, con esta introducción vamos a entrar en la enseñanza de hoy, que tiene que ver con un rol sacerdotal clave que todos nosotros debemos practicarlo y es algo que el Todopoderoso nos ha dado a nosotros para que podamos movernos en esto. Vamos por favor al libro de Levítico, en el capítulo 8, por favor. Recordemos, tengamos cuidado con nuestros labios. Todo debe valorar, todo debe bendecir. Si algo no funciona, usted declara palabra y téngalo por seguro que funciona. Ese CPU, ese disco duro que no funciona, que es de hace 5 años, usted declara palabra, puede funcionar como un i9, porque los hijos hablamos estructuras, se afecta la creación responde a un hijo de Dios, así está escrito, ¿verdad? Todo lo que está en los cielos, lo que está debajo de las aguas y lo que está también sobre la tierra, todo sojuzguen. Y una de las misiones de Yeshua fue restaurar esa autoridad para los hijos del Altísimo. Números 8, del 19 al 21, y vamos a ver aquí un rol sacerdotal clave, que es el propósito de la función sacerdotal. Y yo he dado en don a los levitas, a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Ministerio es la palabra hebrea abodá, que significa siervo, criado, esclavo. Entonces, no, ellos eran trabajadores, eran obreros, gente que usaba overol, gente que usaba mandil. No eran gerentes, eran obreros. Ministerio. ¿Quién quiere ser ministro? Debe tener mentalidad de rey, tiene que tener corazón de padre y tiene que tener acciones de siervo. Ese es un ministro que va a trabajar de acuerdo al diseño del Padre y en donde el Padre puede complacerse. Eran ministros, eran siervos. Para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Y escuchen esto, y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Miren, ¿cuál era el propósito de las funciones sacerdotales? ¿Cuál era el propósito de que el Mishkan, esté ahí en la tierra? ¿Cuál era el propósito de Moisés? El propósito era reconciliar. Reconciliar, y ya vamos a ver esta palabra clave, importante, que está aquí, y es un propósito sacerdotal que casi muchos no lo conocemos, o lo hemos ignorado, o no le damos importancia. Lo principal de aquí era reconciliar, y vamos a ver otros textos, Levítico 7:7, para que veamos esa palabra, como en muchos pasajes de la Escritura, vamos a mencionar unos 3 nada más, que veamos cómo siempre el tabernáculo fue para reconciliar, Levítico 7:7. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y esa palabra en hebreo es la misma palabra para reconciliar, la palabra kapar.
y se le ha traducido, se le ha puesto en algunos pasajes como reconciliar, en otra como expiar, pero es la misma palabra. Es decir, que cada ofrenda que hacía el sacerdote, cada ofrenda que presentaba el pueblo y era administrada por el sacerdote, era para reconciliarse con el Padre, porque cuando nosotros pecamos, nos apartamos de Él. Entonces, todo el sistema de ofrendas que fue establecido fue para que nos reconciliemos con el Padre. ¿Y por qué era necesaria reconciliación? Porque había comunión, había armonía en el Edén. El Edén era sombra del templo del Padre. Entonces había comunión. Adán con la bendición, con la provisión, con el gobierno. Y había la comunión con el Padre. El Padre se paseaba al atardecer con Adán, y esa palabra atardecer está relacionada con la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde era que descendía a la presencia del Padre y se movía con Adán a la hora novena. Entonces el hombre salió, y por eso es necesario reconciliarse. Toda la escritura, la manifestación de Yeshua en las escrituras, el cumplimiento en el pacto renovado, es para reconciliar al hombre con el diseño original, para que regresemos hacia el Edén, que ahora en el libro de Revelaciones se llama la Nueva Jerusalén, porque tiene las mismas figuras. Del huerto del Edén salía un río que se dividía en 4 brazos, ¿verdad? Estaba el árbol de la vida. En la Nueva Jerusalén, capítulos 20, 21, en el libro de Revelaciones, dice ahí también que el templo del Padre, el tabernáculo de Dios está ahí, y el río de Dios sale por ahí, y a uno y cada lado del río está el árbol de la vida. Es la misma figura. Es decir, Yeshua vino a reconciliar, y ya vamos a ver los textos, el cielo con la tierra, a reconciliarnos con el diseño original, a reconciliarnos con la posición original. Y nosotros, cada uno de nosotros, hoy en el sacerdocio del orden de Melquisedec, somos reconciliadores, pero reconciliadores no es llevándole una torta para que se haga de buenas conmigo, es enseñando Torah, porque por la Torah se peleó el hombre de Dios. Con Torah se reconcilia con el Creador. Por eso yo no puedo menospreciar la ley de Moisés, los profetas y los escritos, porque yo me estoy perdiendo el medio de reconciliación. Con el pacto renovado yo no me reconcilio. Por eso están edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿En qué época habló esto el apóstol Pablo? No había Nuevo Testamento, había solamente el Antiguo Pacto. El fundamento de apóstoles y profetas, ese es el Tanaj, es la ley de Moisés, los profetas y los escritos, y no se puede hacer a un lado. Aquí vemos que estaban reconciliando. Vamos a Levítico 16:6. Y hay muchos pasajes, en la mayoría donde está expiación, ahí es la palabra reconciliación, kafar. Levítico 16:6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Mira, ahí está, ofrenda para reconciliarse. Tenía que hacer el sacerdote por sí mismo y también por su casa. Tenía que hacer luego por Israel. Y nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho reconciliación por nosotros mismos? Casi nunca. Nos olvidamos de ese rol sacerdotal. Estamos distraídos con el amigo, con el hermano, con la nación, etcétera, etcétera. Pero aquí el Padre nos muestra primero reconciliación por ti y por tu casa. Ustedes son sacerdotes, entonces hay que hacer reconciliación con el Padre en forma personal, y luego sí me voy expandiendo. No debemos olvidar este principio, que casi nunca se lo practica, no se lo hace, y muchas veces no sabemos ni siquiera qué es reconciliar, ¿verdad? Exactamente cómo hacerlo. En este tiempo eran con sacrificios de animales, ¿verdad? Sacrificaban un buey, sacrificaban un cordero, tórtolas, etcétera, etcétera, y había reconciliación. Hoy ya no hay templo físico en Jerusalén. Vendrá el día en que no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén.
porque el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo se le adora al Padre en espíritu y en verdad? Con este templo, porque ya no hay templo físico en Jerusalén. Ahora el templo somos cada uno de nosotros. El templo soy yo. En este templo es que debo ofrecer sacrificios. Romanos 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, al Altísimo, que es vuestro culto racional. Entonces yo me presento, y hemos estudiado eso, como una ofrenda olá, es decir, muero a mí mismo, como una ofrenda de paz, una ofrenda shelamín, ¿verdad?, de reconciliación, como una minjá, una ofrenda para el Padre, también por el pecado, eso ya hizo Yeshua, Él nos quitó todas esas cosas, y no solamente nos dejó 3 tipos de ofrendas, como sacrificio vivo a Él, también que sea un reconciliador, y también la ofrenda minjá de toda mi vida, de mi trabajo, de mi esfuerzo. Y la Escritura también dice, ofrezcan sacrificios de alabanza, sacrificios de labios puros. Es decir, la primera cosa que yo tengo que reconciliar es mi boca. Isaías, cuando fue llamado, y él dijo, y vio la gloria del Padre, dijo, Señor, voy a morir, porque soy un hombre de labios impuros, inmundos, y pertenezco a un pueblo que tiene labios inmundos, porque se habían apartado de la Torá. Porque Israel en ese tiempo ya se había apartado de los principios, de los estatutos, y practicaban otras cosas. Había injusticia, había robo, no había sedacá, había un montón de cosas diferentes en contra de la palabra. Pero el Padre le pasó carbones encendidos y los labios fueron purificados. ¿Qué son los carbones encendidos, mis amados hermanos? Los carbones encendidos es el altar del incienso. Era lo único que tenía carbones encendidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? La oración de los santos. ¿Cómo usted se limpia? ¿Cómo usted se purifica? A través de los tiempos de oración, de adoración, de intimidad con el Padre, ¿verdad? Porque ¿cómo podría alabar con labios impuros? ¿Cómo podría adorar si es que primero no pasó el proceso de intimidad, de purificación, y que el Padre le pase los carbones encendidos para que diga, esos labios están purificados para adorar? Ahora es perfume agradable delante de mí. En otras palabras, lo que le dijo el Todopoderoso, lo que hizo el Todopoderoso con el profeta Isaías, le quitó toda palabra necia dicha y le dijo, desde hoy eso será un altar del incienso. Lo que salga de ahí será labios puros y yo tomaré arriba. Y los profetas necesitan eso. Los maestros necesitan eso. Adoradores necesitan labios puros para poder establecer diseños del Padre, establecer diseños del Altísimo. Entonces, miren, usted primero tiene que reconciliarse con Dios. Y lo primero, y la mayoría que tenemos que hacer eso es por nuestra boca. ¿Cuántas veces no hemos dicho? Es que antes no le conocía al Señor, pero los defectos espirituales todavía hay. Entonces yo tengo que hacer una retrospectiva desde atrás. Sí, miren, yo conocí un caso que le ministré a una persona. Tenía todos los medios, los recursos, todo. No había nada para que le digan no. Pero nunca, todas las veces que iba, le negaban la entrada a Estados Unidos. Decía, yo no sé por qué, tenía buenas cuentas, movimiento de empresario, todo. Pero después de ahí conversando, él tenía en sus épocas de estudiante ideas socialistas, ideas comunistas. Y en esa época, entonces él recordó, le trajo el espíritu, que había maldecido a Estados Unidos. Entonces cada vez que iba, lo que le había soltado era la barrera, no le daban. Cuando pidió perdón, renunció a eso, se fue, presentó y le dieron. Y le dieron una visa permanente, no solamente visa de turista. Entonces, cosas que yo he dicho anteriormente, yo tengo que revisar. ¿Quién nos va a ayudar con eso? El Espíritu. Entonces, lo primero, purifiquémonos los labios para ejercer funciones sacerdotales. Y eso es lo que debemos hacer siempre, para que sea incienso fragante, ¿verdad? Porque eso es como una frecuencia diferente a la frecuencia de Dios. Impide que se ejecute lo que estamos proclamando, lo que estamos pidiendo. Incluso para los esposos, trata bien a tu esposa, porque si no tus oraciones no van a ser escuchadas, van a tener estorbo. Miren,
Entonces no es una cosa fácil. Debemos hablar de acuerdo como el Padre quiere que hablemos, porque los labios del sacerdote deben pronunciar Torah, ¿verdad? Debemos ser imitadores de Yeshua como sus discípulos reconocieron. Cuando le dije, ¿ustedes creen que esto es pesado? Que he sido demasiado fuerte. Cuando les dijo, si ustedes quieren irse, váyanse también. ¿Qué le dijeron sus discípulos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Escudriñan la Torah, pero no vienen a mí. Esto habla de mí, pero ustedes tienen que conocerme a mí, ¿verdad? Esto me revela parte de, pero no quiere que nos quedemos ahí, que conozcamos al Mesías, y una vez que le conocemos al Mesías, la conexión con el Padre, porque solamente con Yeshua es que nos conectamos con el Todopoderoso. Haremos expiación, continuemos. Estábamos en Levítico 16, 6, ¿verdad? Dice, y hará reconciliación por sí y por su casa. Aquí me está dando el contexto de Yom Kippur. Estamos ya ya vamos a empezar el día martes al anochecer, ¿verdad? El mes cuarto, ya solamente a 3 meses del mes séptimo, y una de las convocatorias es Yom Kippur. Día, muchos dicen de la reconciliación, día de la expiación es día de la reconciliación, y es el día en que Yeshua en el templo celestial hace reconciliación por todas nuestras faltas, porque de otra manera no tendríamos cabida en el Padre, porque la Escritura dice que si después de haber conocido la verdad pecásemos voluntariamente, horrenda expectación de juicio nos espera, y Yeshua todavía está ministrando esa parte por causa de nosotros. Por eso es que también la Escritura dice que abogado tenemos en Él, es reconciliador, y si nosotros no participamos de esa convocatoria, nosotros no nos reconciliamos con el Padre. Por eso es clave las convocatorias, no es un asunto religioso, es un tema jurídico legal de posicionamiento delante del Padre, culpable o inocente. Salgo cada año renovado porque, como dice el apóstol Juan, el que diga que no tiene pecado le hace mentiroso al Señor. Pero yo tengo esta fórmula que estableció el Padre de reconciliación en Yom Kippur. Pues esa es la época en que se cierra todas esas puertas y se abre una nueva puerta. Pero esto, claro, ya entonces voy a pecar libremente como viene Yom Kippur. No es así, no vayamos a torcer las Escrituras. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos, Romanos 5, antes de ver unos ejemplos. Romanos 5, 14. Romanos esto parece que fuese escrito por un abogado. Habla en términos legales. Romanos 5, 14. Ajá. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, no por pecador. El que había de venir, ¿quién es? Yeshua. Se reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte? Porque todo ese sistema de ofrendas que había, todo ese sistema de sacrificios no tenía la vigencia plena, la dimensión que el Padre quería, el posicionamiento realmente en el reino, como lo iba a hacer cuando venía Yeshua. Entonces, hasta que no vino ese sacrificio perfecto, todos estábamos confinados bajo el pecado en una manera. Sí, el sacerdocio levítico hacía ofrendas, hacía reconciliación, pero no en la medida que lo hizo Yeshua. Por eso las palabras claves cuando él dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso, es decir, en el Edén. Yeshua vino a pasarnos al Edén, es decir, ya no muerte separado fuera del huerto, sino puesto en el Edén. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes entraron al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Mi posicionamiento, sí, mi cuerpo está aquí, pero espiritualmente yo estoy posicionado en la dimensión del Edén, que ahora ya no es solamente el espacio geográfico, sino es en cada sitio donde se ha efectuado reconciliación con el Padre. Porque es volver al árbol de la vida, porque es volver a disfrutar de la comunión con el Padre. Ese es realmente el Edén. Entonces, hasta Moisés reinó la muerte, porque
No hubo todavía el sacrificio perfecto de reconciliación, porque todo esto era sombra. Pero una vez que con Yeshua todos, lo que era sombra, y también con Él, y después de Él, ya tenemos posicionamiento en el sitio donde debemos estar, que en el antiguo pacto era el seno de Abraham, pero ahora es directamente al árbol de la vida. Entonces, durante todo este tiempo, había una sombra de reconciliación, pero con Yeshua se estableció ya la reconciliación plena. En el libro de Efesios vamos a ver esta reconciliación que hizo Yeshua. Y el tema de la enseñanza de hoy es el ministerio de la reconciliación, que es el nombre de esta casa, que es el propósito de esta casa. Efesios 2, desde el versículo, vamos a verle desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren, muertos en delitos y pecados. La muerte no es la muerte física. La primera muerte está alejado del Creador. La segunda muerte es lanzado al lago de fuego y azufre. La muerte física es parte intermedia de un proceso, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quien desobedece la palabra no tiene el ruach del Padre, sino tiene el espíritu de desobediencia. Sansón, cuando quebró voto nazareo, se retiró el espíritu del Padre y entró un espíritu de desobediencia, porque todo hombre está bajo influencia de un espíritu, no está aislado. Nosotros no podemos permanecer indiferentes a la dinámica espiritual. Consciente o inconscientemente, yo siempre voy a estar bajo operación espiritual. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, se encendió la ira del Señor, y estaba la carne en su boca, y murieron. Se encendió la ira del Señor, y María fue leprosa. Miren, la ira del Señor se manifiesta en forma visible. Antes eran hijos de ira, ahora son hijos de Dios. Antes eran hijos de desobediencia, ahora son, operaban bajo el espíritu de desobediencia, ahora operan bajo el espíritu del Padre. Antes estaban muertos en delitos y pecados, ahora tenemos vida juntamente con el Mesías. Antes estaban bajo la potestad de las tinieblas, ahora han sido trasladados al reino de su amado Hijo, conforme dice Colosenses 1:13, ¿verdad? Entonces hubo un reposicionamiento. Reconciliarse es reposicionarse. Cuando Adán pecó, ¿qué le dijo el Padre? ¿Dónde estás? No le dijo, ¿qué hiciste? Le dijo a Adán, tú ya saliste de la esfera de mi cobertura, estás desnudo, porque desobedeciste, quebrantaste Torah. El Padre le quiso hacer con esa pregunta que reflexione cuál era su condición espiritual. Nunca le dijo qué había hecho. Nosotros no debemos fijarnos en las cosas que hacemos, sino en dónde nos posicionamos, porque podemos hacer y aparentemente no pasa nada, pero en el mundo espiritual usted toma posicionamiento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estábamos muertos en delitos y pecados, ahora hemos sido trasladados. La reconciliación es reposicionamiento. Como cuando los esposos están peleados, ¿qué es lo que pasa? El uno se da la vuelta para un lado, el otro la vuelta para otro lado, ¿verdad? O si no, le manda a dormir en el sofá, o se va a otro cuarto, a dormir con la mascota. Pero cuando se reconcilian, ¿qué es lo que hacen? Se reposicionan, empiezan a dormir abrazados, y ya duermen juntos, ¿verdad? Entonces, esa reconciliación es la que el Padre tiene establecido a través de Yeshua, es decir, lugar santísimo. Ya estar en comunión con el Padre, la comunión plena. Vive Yahvé en cuya presencia estoy, permanente. Esa es la reconciliación que quiere el Padre. Estábamos
muertos. Y en el versículo 4, leamos Efesios 2:4. Pero el Altísimo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mashiach, con el ungido. Por gracia somos salvos. La vida con el Mesías, esa es la verdadera gracia. Pero la gracia me lleva a cumplimiento de Torah. Y juntamente con Él nos resucitó, y escuchen, y nos hizo sentar en lugares celestiales. Usted no está sentado en esa silla. Y esto no quiere decir que estoy sentado. Sentado es posición de gobierno, de autoridad. La autoridad que perdiste en el huerto por causa del pecado, te restituida. Por eso sentado juntamente con Yeshua. Es decir, una posición. Reconciliación es reposicionamiento. Estar ante el Padre. Y eso es lo que nosotros debemos buscar siempre. Volver nosotros hacia el Padre y también la gente que vuelva hacia el Padre. Esa es la reconciliación. Continuemos. ¿Para qué nos hizo sentar juntamente con Yeshua en lugares celestiales? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua HaMashiach. Versículo 10, y escuchen esto. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dos cosas aquí. La primera, las buenas obras que estuvieron preparadas de antemano. Esto se llama propósito. Usted pasó de muerte a vida en Yeshua para que usted cumpla el propósito preparado de antemano sobre su vida. Para eso es, para que caminen las obras preparadas de antemano. Y dice buenas obras, es decir, lo que el Padre tiene para usted es bueno. Pero usted tiene que conectarse con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es aquello para lo que le diseñó, ¿verdad? Y por eso regresamos al Edén, a la comunión. Entonces usted ya se pasea a la hora de la ofrenda y le dice, Padre, Abba, Papito, ¿para qué me llamaste tú? ¿Verdad? El propósito no le va a decir nadie. Dios se lo tiene que decir a usted. Porque el que le diseñó, Él sabe qué puso en usted. ¿Verdad? Continuemos. Otra cosa aquí. Dice, somos hechura suya. Yo los creé, creó Bará, Sacaran Nekeba. Los formó el Adán, Ish e Isha. Estábamos incompletos hasta que vino Yeshua. Yo los creé, los formé, Génesis 1, Génesis 2, los hice, Efesios 2. En la venida de Yeshua, ahí se completa el diseño perfecto para nosotros. Por eso, desde Adán a Moisés llenó la muerte, pero con Yeshua yo soy hecho de Dios, hechura suya, pero para un propósito, para cumplir lo que Él me mandó que cumpla, para hacer su voluntad en mi vida. Y mi voluntad en mi vida unida a un propósito general. ¿Cuál fue el propósito de Bezalel? No fue que sea sabio de corazón, no fue que reciba el espíritu de sabiduría y de inteligencia, fue hacer los modelos, los trabajos de madera, de metal, de metalurgia en el tabernáculo. Ese fue su propósito de vida, ¿verdad? Una sola tarea que usted haga es más que suficiente, porque para eso fue diseñada. El propósito de la vida de la mamá de Sansón, ¿cuál fue? Traer a Sansón y pare de contar. El propósito de Ana la profetisa, que estaba casi 90 años en el templo, de día y de noche, ¿cuál fue el propósito de ella? Exacto, profetizar que llegó el Mashiach en el día de su circuncisión. Exacto. La palabra profética movió el mundo espiritual y estableció lo que había el diseño. O sea, el dabar, sustancia, materia, diseño del Padre se estableció por la profeta. Y le nombran en un solo versículo de la Biblia, pero quizás es el más importante de la Biblia porque fue la primera profeta que anunció a Yeshua, ¿verdad? Y el nombre que tenía Hannah, gracia.
Mire, todo se va uniendo. Entonces, hay ciertos agentes, nombres, eventos, circunstancias, preparación, pero el propósito suyo, y uno de los propósitos de los sacerdotes, estamos estudiando la reconciliación. Entonces, miren aquí en Efesios 2, qué hermoso, hechura suya, nos completamos en él, pero para cumplir el propósito. Entonces, ahora usted ya sabe para qué usted fue salvo, es para cumplir un propósito, y ahora usted tiene que saber cuál es el propósito. No vaya a leer el libro Una vida con propósito, porque esa no le va a decir. Y eso parece chiste, pero ¿saben qué? Ese es un bestseller. Es uno de los libros mayormente vendidos en la tierra. Y eso es bueno para el autor, pero triste para los creyentes, porque denota que no conocen propósito. 93% de los creyentes no saben cuál es su propósito. Porque no nos reconciliamos con el Padre. Y ayer estaba, chateando una pequeña conversación con un pastor de Argentina, con un profeta. Y estábamos conversando y él me dijo, cuando yo le conversaba de ciertas cosas, de las cosas que hacemos, él me dijo, es que nos enseñaron solamente a ser ministros y no nos enseñaron a ser hijos ni hombres. Ahora estamos entendiendo otras cosas. Nos ocupamos de prepararnos como ingenieros, como arquitectos, ¿verdad? Pero como seres humanos, para cumplir el propósito del Padre, es decir, reconciliarnos nosotros con el diseño de Dios, no hay eso. Se adolece eso y no conocemos el propósito. Por eso ahora estamos enfocados en que ustedes conozcan su propósito y enfocados en ustedes, en su carácter antes que en el don. Porque el don eso fluye, pero el carácter cuesta, ¿verdad? Y estamos enfocados ahora en carácter, porque eso se requiere para este tiempo. Porque con el carácter se entra o se sale. Con el carácter como maná o como codornices. Con el que, ¿verdad? Eso es lo que va a determinar, su carácter va a determinar qué está comiendo. Maná, codornices o leche y miel. El Padre quiere que comamos leche y miel en la tierra prometida. Continuemos, que esto está hermoso, pero el tiempo también está avanzando hermosamente. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados de circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin el ungido, sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en dogmas. La correcta traducción de esa palabra es dogmas, no tiene que ver con mandamientos del Padre, sino con dogmas humanos, porque eso era lo que había en el templo, paredes que pusieron los sabios. Una pared que separaba el patio de las mujeres, una pared que separaba el patio de los gentiles, otra pared que separaba el patio de los israelitas y otra pared del patio de los sacerdotes. Entonces todo era de estructuras humanas, eran normas humanas que funcionaban en el templo en la época de Yeshua. Entonces el apóstol Pablo está diciendo todas esas paredes, normas humanas que separaban, que hacían distinción entre judíos gentiles, entre varón y hembra, eso se abolió para que todos sean uno delante del Padre. Uno a través de Yeshua. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Miren, el ir a la cruz fue parte del propósito. El propósito fue reconciliar los cielos con la tierra. Venga tu reino, así como es en los cielos, sea en la tierra. El propósito de Yeshua fue reconciliarnos con el Padre y no que nos quedemos peleados con el amigo, peleados con el hermano, haciendo diferencias entre sistemas religiosos y que nos quedemos con Él. Es para reconciliar con Dios a los que estaban separados.
Es hacia el Padre que nos apunta Yeshua. Él no quiere que nos quedemos con Él. Él quiere que estemos en Él, pero que nos vayamos al Padre. Porque yo cuando empiezo a caminar los caminos de la salvación, el Espíritu de Yeshua viene sobre mí. Pero cuando yo logro conectarme con el Padre, viene el Espíritu del Padre, el Espíritu de Yeshua sobre mí y me constituyo en hijo. Así lo dice el libro de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Quien tiene el Espíritu del Padre y tiene el Espíritu del Hijo es Hijo del Altísimo. Entonces, Él reconcilió una estructura que estaba vacía, sin el Ruach, que se movía en el mundo natural, reconcilió, y para que venga el Padre y haga morada en nosotros. El ministerio de la reconciliación de nuestro abacados, para que nosotros nos movamos en su diseño, para que nosotros nos movamos en Él. Y también aquí para terminar esto de Efesios 2. 18. Porque por medio de Él unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach. Miren, aquí me dice que ahora todos somos israelitas. Parte de la reconciliación es que usted ya deja de ser ecuatoriano, colombiano, venezolano, argentino, chileno, paraguayo, alemán, español. Usted es Israel. La verdadera identidad, la verdadera reconciliación que hizo Yeshua es para darnos identidad, porque muchas veces caminamos sin identidad, para darnos propósito, que también es identidad, ¿verdad? La identidad es propósito del Padre, es establecer la identidad. La verdadera reconciliación le trae identidad a usted, a su vida, le trae el propósito de su vida, porque esa es la obra de Yeshua. Él estaba reconciliando en el madero al pueblo que estaba peleado con el Padre. En otras palabras, estaba trayendo de vuelta al Edén, trayendo de vuelta al paraíso a toda esa humanidad que fue hecha, que fue puesta por un tiempo, pieles de animales, pero ahora dicen, no, a través de mí, a través de Yeshua, se reconcilian con el Padre. Reconciliación, la palabra hebrea es kafar, y es también la placa que estaba sobre el arca, el propiciatorio, esa lámina de oro que tapaba el arca, donde se ponía la sangre y había manifestación del Padre. Esa también tiene la raíz en la palabra kafar, es kaporet. Tiene que ver con la reconciliación, conexión con el Padre, ¿verdad? Tiene que ver cuando en la Escritura, en Génesis 6, dice que Noé cubrió el arca con brea. Esa palabra hebrea es kafar, es simbolismo de Yeshua, es decir, cobertura. Ya no estás desnudo, sino ahora tienes las vestiduras, ¿verdad? Las vestiduras sin mancha y sin arruga la novia, es decir, Yeshua hizo la reconciliación para que su novia ya no esté desnuda y tenga ropas y pueda entrar al huerto, porque desnudo no entra al huerto. Usted se viste de Yeshua y eso Él hizo la reconciliación. Entonces no fue solamente salvación. La obra perfecta de Yeshua es reconciliar los cielos con la tierra, como aquí lo dice. En el madero Él reconcilió los cielos de la tierra. Entonces, comunión, bendición, provisión, autoridad, identidad, para que ya no estemos peleándonos en pentecostales, bautistas, mesiánicos, no mesiánicos. No. Nadie es de Pablo, nadie es de Apolo, nadie es de Cefas. Somos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No tengo que estarme yo comparando con nadie. Usted, cada uno de nosotros somos israelitas en el Padre. No es que ellos tienen que guardar solamente 7 leyes noágidas, mentira. La Escritura dice que Yeshua me dio la identidad de Israel, porque la novia es de Israel. El pacto es con Israel y las dos casas juntas, las dos casas en unión, en comunión. Miren, la obra perfecta de Yeshua es a través del ministerio de la reconciliación. Veamos Colosenses 1:20, avancemos rápido porque ya nos quedan solamente 2 horas más de enseñanza y tengo que moverme rápido. Muy bien, me gusta que se ponen alegres, que les guste estudiar la palabra. Voy a leer desde el versículo 15, Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
E imagen, no Dios, ¿verdad? Porque dicen, ahí está, Él dice que es la imagen. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso Él puede reconciliar, porque Él fue el fabricante. Él sabe de qué pata cojea la creación. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, escuchen, reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre en el madero. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños, enemigos, en vuestra mente. Miren, ¿en dónde está el problema? En la mente, en la personalidad, en la cabeza, en los pensamientos. No quiero hacer lo que dice la Torá. La cultura, los dogmas me apartan de la Torá. El problema está en la mente. Dices, eran enemigos en su mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, irreprensibles y sin mancha delante de Él. Miren qué hermoso. Entonces, a través de Yeshua, todos ustedes, todos los que nos escuchan, los que están aquí, Javier, Stephanie, Mary, Nicari, Christopher, santo, irreprensible y sin mancha en Yeshua. Les reconcilió con el cielo. Diego también está levantando la mano por ahí. Así tienes que arrebatar. Les reconcilió y los hizo santos, irreprensibles y sin mancha. Cuando venga algo del pasado, a ver ratito, te callas la boca en el nombre de Yeshua, porque escrito está que me limpió y soy santo, irreprensible y sin mancha. Así que no me puedes acusar de eso, no hay acusación contra mí. Eso ya fue quebrantado en el madero, el acta de decretos que era contraria se anuló. Ahora no hay acusación contra aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Únicamente puede acusar cuando usted está fuera del propósito. Ahí hay problemas, porque usted fue reconciliado para andar, hechura suya, para andar en las buenas obras que Él preparó de antemano. No es en lo que se me ocurre, es en lo que el cielo ha dicho sobre mi vida, ¿verdad? Y yo debo conocer el propósito. Miren, reconciliados con Él, santos, irreprensibles y sin mancha. Eso hizo Yeshua. Y ahora viene lo mejor de la enseñanza. Segunda de Corintios 5. Desde el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Quién le conoce a usted? Dios. Él sabe, el hombre tal vez no puede ver, pero Dios sí le conoce, y Dios en su momento restaura, posiciona, envía. Pero todo depende de posicionamiento y que yo sepa quién soy. Él los conoce. 12. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿De dónde debe venir nuestra aprobación? ¿De dónde debe venir nuestra recompensa? No porque nos vean, viene de lo alto. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro, mi ayuda viene de Yahvé, viene del Altísimo. ¿Cómo tú puedes mirar eso, Padre? Hijo mío, yo te escucho siempre, pero por si las moscas, ahí te envío un shofar. Lo que estudiamos al inicio, ¿no? Para que te confíes, para que veas. Porque a veces necesitamos algo material, porque nuestra mente, como todavía no está restaurada al 100%, todavía no se conecta con eso. Y todavía podemos pensar que el Padre no nos escucha.
Los dice, un shofar te mando. No es por el shofar, sino porque utilizas diseño mío. 13. Porque si estamos locos es para el Altísimo, y si estamos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Yeshua nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Yeshua conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Miren qué tremendo. Usted tenía una dimensión de Yeshua, olvídese si le conoció según la carne. Usted tiene que conocerle según el Espíritu. Si usted le conoció solamente a través del Nuevo Testamento, tiene que hacer un reset y conocerle a través de la ley de Moisés, los profetas de los escritos, porque él lo dijo así. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. ¿Qué significa conocer en la carne? Las enseñanzas fuera de la Torá. Las instrucciones fuera de la Torá que vienen de la carne, de enseñanza humana, y no vienen del Espíritu. Si ustedes le conocieron así, olvídense de eso. Ya no le conocemos según la carne, sino según el Espíritu, según la revelación, la instrucción. Escudriñan las Escrituras pensando que ellas me revelan a mí, que en ellas tienen vida eterna, y no vienen a mí. Ese es el reclamo hace 2000 años y hoy también. No solo es la Biblia, es quien me enseña a poner lo que está escrito aquí, que es Yeshua. Y cuando pongo lo que está escrito aquí y ando en eso, el Padre vendrá y hará morada en mí. Continuemos. 15. Y por todos murió para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, su vida ya no les pertenece. O sea, ya no es lo que quiero, ya no es lo que siento. Padre, es que siento esto. Y el Padre dice, lo siento, hijo. Lo siento, hija. No es así. Lee 2 de Corintios 5 y vas a tener las respuestas. Tú ya no te vas a mover según lo que quieras, ya no te vas a mover según lo que sientas, tú ya no vives para ti, sino tú vives para mí. ¿O es que no te acuerdas las palabras que mi hijo dijo? El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Aquel que cuida su vida la perderá, y aquel que menosprecia su vida la hallará. Ya no vivo yo, sino que Yeshua vive en mí. Es decir, hijo, hija mía, sé olá, muere para ti y vivirás para mí. Continuemos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conoceremos así. 17. De modo que si alguno está en Yeshua HaMashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermoso versículo, pero sacado de contexto. Ahora vamos a ponerle en el contexto adecuado. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Yeshua y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ay, ay, ay. Usted fue hecho criatura nueva para que usted funcione en el ministerio de la reconciliación. Los sacerdotes reconciliaban, es decir, usted fue rescatado, fue salvo, fue reconciliado con el cielo para que usted ejerza funciones sacerdotales. Y las funciones sacerdotales, primero, ofrezca reconciliación por usted, por su casa y luego por el pueblo. Porque muchas veces queremos hacer reconciliación por el pueblo y no hacemos por nosotros. Y ese es el gran error de este tiempo. Primeramente nosotros reconciliémonos y luego sí podemos hacer reconciliación con los demás. Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, ¿quién es nueva criatura? Que en realidad el texto debe traducirse como es renovada, es una criatura renovada porque volvió al diseño original, no está haciendo nada nuevo, a las buenas obras preparadas de antemano. Si está en Yeshua es nueva criatura y por tanto ministerio de la reconciliación. Somos reconciliadores. Y dice, y todo esto, 19, y que Dios estaba en Yeshua reconciliando consigo al mundo, miren, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y escuchen, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
de la boca del sacerdote debe salir Torah, ¿verdad? Reconciliar primero nuestros labios. Continuemos. 20. Así que somos embajadores en nombre de Yeshua. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Yeshua, reconciliaos con Dios. Miren qué hermoso. Aquel que no lo hizo, que no era pecado, lo hizo pecado por nosotros. Y de aquí, ¿qué cosa del ministerio de la reconciliación? Nos reconcilió con el Padre para que nosotros ejerzamos el ministerio de la reconciliación. Nos hizo nueva criatura para ejercer el ministerio de la reconciliación. También aquí nos dice la Escritura que son embajadores, Shaliach, de Yeshua. ¿Para qué? Para ejercer el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Vamos rápidamente a Efesios 4, por favor. Somos embajadores, sí, cuando es nueva criatura, pero cuando usted cumple el ministerio de la reconciliación, si no está ejerciendo el ministerio de la reconciliación, usted no es embajador, no es nueva criatura. Porque fue para eso, ¿verdad? Nos dio el ministerio de la reconciliación y nos dio la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Al que me dice eso le damos un premio en este momento. Bueno, la pastora Nicarín no, porque sí sabe. El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es la palabra de la reconciliación. Cuando predicamos el Evangelio, estamos reconciliando. Por eso esta casa se llama casa de reconciliación. Reconciliar los cielos y la tierra. Reconciliar al hombre con su diseño original. Reconciliar a Efraín con Judá. La palabra de la reconciliación únicamente se ejerce cuando estamos en el fundamento de los apóstoles y los profetas, la Torá, ley de Moisés, los profetas y los escritos. Hemos estudiado Torá, vamos a empezar a estudiar los profetas, ¿verdad? Para que tengamos completa la palabra de la reconciliación, el diseño de la reconciliación del Padre. Efesios 4:11. 4 desde el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuchen, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación, porque Yeshua era apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestra, pero él estaba reconciliando los cielos con la tierra, ¿verdad? Es decir, todos los oficios sacerdotales que sabemos que son ministerios, que ministerio es servicio, apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, esos oficios que dio Yeshua se someten al ministerio de la reconciliación dado por el Padre. Soy apóstol para reconciliar, soy profeta para reconciliar, evangelista para reconciliar, porque aquí dice, él constituyó a todos ustedes para que usted reconcilie, y el primer ministerio es el de la reconciliación, y tenemos que saber ejercerlo, ¿verdad? Primero conmigo mismo, Torah conmigo, y luego transmitir Torah a los demás. Ahí usted reconcilia, porque si enseña usted cosa diferente, separa. Eso es lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Dice, pero el Señor ha alejado de vosotros el rostro por vuestros pecados, por vuestra mala instrucción. Eso nos separa del Padre. La falsa enseñanza. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué se pelearon el hombre con el Creador? Porque vino una falsa instrucción. No, tú puedes comer y no vas a morir, vas a ser como Dios. Vino una falsa enseñanza y dañó la reconciliación. Vino el verbo, la Torá hecha carne, la verdadera palabra, el Evangelio del Reino, y nos reconcilia con el cielo. Si en el madero, sí, para librarme de los pecados, pero como se le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Tienes la gracia, has sido perdonada tu vida, pero estudia Torá, para que sepas qué no debas hacer. Porque la Torá me indica que es pecado, ¿verdad? Entonces, la reconciliación viene a través de una verdadera enseñanza. Primero penetra en mí y va partiendo, me va haciendo una disección, va haciendo una radiografía hasta lo más profundo de mi ser y va mostrando las cosas que hay ahí. Porque el Padre dice, sí, eres un ministro, yo te llamé desde antes de la fundación del mundo. Yo, antes de que en el vientre de tu madre tú ya te reconcilié con un diseño, te reconcilié con un propósito, pero necesitas pasar la operación, necesitas reconciliarte tú
contigo mismo. Necesitas establecer el carácter que yo deseo para ti, porque el Padre no quiere al ministro, el Padre quiere al hombre sirviendo en el ministerio. Porque muchas veces nosotros tenemos la fachada de ministro, pero el Padre dice, eso no me sirve, me interesa al hombre que se para en el altar. Porque el hombre transmite, ¿verdad? Entonces el cambio es el que debemos darle. Y esa transición cuesta, esa transición duele, porque significa que tengo que morir. Y morir no es fácil, pero si quieres servirme, reconcíliate primero contigo. El primer ministerio, la reconciliación, por eso le decía a Aarón, presenta ofrenda y haz reconciliación por ti y por tu casa, y luego por el pueblo. Ese ministerio de la reconciliación es lo que debemos de hacer hoy, mis amados hermanos. Vamos a reconciliar Sudamérica con el diseño. Reconciliémonos primero con nosotros mismos, con el diseño original. No sé si están listos para tocar esa canción, Me Reconcilio. ¿Tú, Christopher? ¿Todavía no te reconcilias con la guitarra o ya? Muy bien. Ese es el primer oficio que debemos nosotros ejercerlo. Y todo lo demás, es decir, adoración, enseñanza, misiones, trabajar en fundaciones, etcétera, 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 eso se sujeta a la reconciliación. Se sujeta a la reconciliación porque ese es el ministerio del Padre y a todos nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es un tiempo de reconciliación para que se reconcilien y volver a diseño. A todos los que nos están escuchando de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile, de Paraguay, es tiempo de reconciliarnos con el diseño original del Padre. Es tiempo de reconciliarnos con la estructura que nuestro Abacados diseñó para todos y cada uno de nosotros. Es un tiempo de reconciliación, un tiempo de volver al diseño original, porque ese es el primer ministerio que nos dio el Padre, y todos nosotros somos ministros de reconciliación. Reconciliarnos nosotros mismos, reconciliar a las familias, reconciliar a la congregación, reconciliar a la nación y reconciliar a las naciones. Y el paso, todo eso, ¿para qué? Para que se reconcilien Efraín con Judá, que es lo que se viene para este tiempo. Un tiempo de reconciliación, un tiempo de entrar en los diseños del Padre. Y ahí yo puedo entender cuando Yeshua dijo, venga tu reino, Señor, así como es en los cielos, sea en mi vida, sea en la vida de cada uno de ustedes, sea sobre Ecuador y sea sobre Sudamérica, sea sobre España, sea sobre Alemania y el resto de las naciones que tú tengas en tus planes, Padre amado, que nosotros no sabemos cuáles son, pero sí tú sabes. Hoy disponemos nuestro corazón como cuerpo, como casa, para andar en las buenas obras que tú determinaste desde antes de la fundación del mundo. Amado Rey de Gloria, te alabamos, te bendecimos, y hoy, Señor, conforme al mandamiento, primeramente, Padre, alabarte y bendecir tu nombre, hacer reconciliación primeramente por mí, Padre, como sacerdote, como hijo tuyo. Hoy quiero decirte, Padre, que tu misericordia ha sido lo más hermoso que yo he conocido, que tu gracia y su favor, Padre, no tienen comparación, porque a pesar de que estaba muerto en delitos y pecados, porque a pesar de que todavía estoy en camino en alcanzar la estatura que tú requieres, Padre amado, que todavía hay mucho camino por andar, Rey de Gloria, tu favor, tu gracia me sustentan todos los días. Y por eso en este Shabbat, Señor, yo quiero agradecerte y reconciliarme contigo y decirte, como dijo el profeta Isaías, purifica mis labios, Señor, porque yo soy inmundo y de un pueblo inmundo. Purifícame para reconciliarme contigo, con el diseño, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo hable, que todo lo que yo piense, que todo lo que haga, sea de acuerdo a las buenas obras que tú preparaste de antemano. Termina de hacer la hechura en mi vida, Padre amado. Termina de hacer tu propósito en mi vida, Padre amado, porque yo no me voy de esta tierra sin haber cumplido el propósito por el cual tú me trajiste acá, Padre amado. Hoy quiero, Padre, que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se reconcilie contigo, que se reconcilie, Señor, mi hogar, que se reconcilie mis generaciones, Señor,
que están en diversas naciones de la tierra, pero están esparcidos ahí con un propósito, Padre amado. Hoy también que todos ellos, Señor, que están en Colombia, que están en Suiza, que están en España, se reconcilien contigo, Padre amado, que se reconcilien con el diseño original. Hoy estoy clamando, Padre, por una reconciliación del sacerdote y de su familia, una reconciliación también, Padre amado, por todos mis hermanos que se congregan en casa de reconciliación, por la reconciliación de todos aquellos que estudian con casa de reconciliación en las diferentes naciones. Sabemos que tú estás reconciliando, Señor, con un solo pueblo, con una sola identidad en que se han destruido fronteras, y hoy somos uno solo con las diferentes naciones, Padre amado, que tú estás añadiendo cada día, que son nuestra familia. Bendecimos sus vidas y queremos, Señor, orar y declarar lo que dijo Yeshua: venga tu reino, Señor, así como es en los cielos, sea en la vida de mis hermanos, así como es en los cielos, sea en las naciones de la tierra, Padre amado, sea en Venezuela, sea en Argentina, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Brasil, Padre amado, en Paraguay, sea en Guyana, sea en las naciones que tú quieres, en España, donde está el pueblo tuyo, en Alemania, que también donde llega esta enseñanza, Padre amado. Venga tu reino, Señor, así como es en los cielos, sea en la tierra, que tú ya reconciliaste hace 2000 años, Padre amado, reconciliaste al hombre contigo. Hoy, Señor, que se establezca el diseño original, que nos reconciliemos con tus sueños, Padre, que nos reconciliemos con tu propósito, que nos reconciliemos con el diseño original, que nos reconciliemos entre los hermanos, que dejemos de estarnos peleando en denominaciones, en grupos religiosos, que eso no es agradable ante ti. Hoy, Padre, queremos reconciliarnos con el diseño original. Hoy queremos, Señor, que del cielo vengan tiempos de refrigerio y vestirnos, Señor, de las vestiduras sacerdotales para reconciliar, Señor, los cielos y la tierra, reconciliar, Señor, en lo que está torcido, donde hay dolor, tristeza, miseria, pobreza, muerte, reconciliar el diseño original para que se establezca vida, para que se establezca santidad, para que se establezca sanidad. Hoy, Rey de Gloria, que sea un tiempo de reconciliación, kafar, que hoy hay una cobertura del cielo sobre nosotros, una cobertura del cielo sobre la tierra, Padre amado, porque no podemos ni queremos seguir así. Hoy, Señor, necesitamos reconciliarnos con el cielo. Hoy, Padre amado, que pongas en nuestros corazones un corazón perdonador, un corazón manso y humilde, que renunciemos al dolor, a la tristeza, al rencor, que toda raíz de ira, de amargura, de tristeza, de frustración se quebrante, porque eso impide la reconciliación. Hoy que podamos reconciliarnos con nuestro hermano, hoy que podamos reconciliarnos con Judá, hoy, Padre amado, que vengan tiempos de reconciliación, que esa ese kafar que cubrió al arca y protegió a una promesa, hoy venga sobre la vida de mis hermanos, de los que están aquí y de aquellos que están conectados, Señor, a través de la transmisión, que sean tiempos de reconciliación, que el corazón, como dice el profeta Malaquías, que el corazón de los padres hoy se vuelva sobre los hijos y de los hijos hacia los padres, que se vuelva el corazón de Efraín hacia Judá, de Judá hacia Efraín, que vuelva el corazón de la esposa hacia el esposo, que vuelva el corazón del esposo hacia su esposa. Hoy de reconciliación de familias, reconciliación de tu pueblo, reconciliación los cielos con la tierra, los cielos, Padre amado, influenciando la tierra, los cielos gobernando la tierra, Padre amado. Hoy que haya reconciliación, venga tu reino, Padre, venga tu reino, Padre, venga tu propósito. Aquellos que no conocen tu propósito y que conozcan, porque parte de la reconciliación también es eso, reconciliar nosotros con el diseño original. Hoy, Padre amado, decidimos reconciliarnos. Hoy, con purificación de los labios, nos reconciliamos contigo, Rey.
porque a través de tu Torah viviente hoy vengo a abrir la puerta de mi casa para que vivas en mí, tu amado Hijo, y tú, bienvenido sea, bienvenido sea. La habitación, la casa está lista, son bienvenidos a esta casa, a vivir aquí. Hoy me reconcilio contigo. Hoy todas las cosas que me separaron de ti, hoy las pongo a tus pies. Hoy depongo mi voluntad, porque en mi vida desde hoy tomo tu voluntad en mi vida, y el propósito que yo tenía, que no es, ahora lo tomas tú. Hoy tomo tu propósito en mi corazón, y que en esta tierra las semillas que tú plantaste empiezan a producir, empieza a crecer esos árboles, ese árbol lleno de frutos empieza a crecer. Esa semilla que plantaste, hoy regreso a casa, Abba Padre. Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a reconciliarme contigo, porque tu palabra me ha reconciliado, porque tu Torah viviente me ha reconciliado, porque Yeshua me ha llevado de su mano a ponerme otra vez ante ti, Abba Kadosh. Hoy vengo ante ti, hoy vengo a ti, que así como tu voluntad se hace en los cielos, así también se haga aquí en la tierra, en mi vida, y venga tu reino, Abba Kadosh, venga tu reino, Abba Kadosh, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a los míos, venga tu reino a los que vienen, a los que están, a los que rodeas, a tu pueblo amado, a tu pueblo Israel. Hoy vuelvo a casa, Abba Padre. Hoy me reconcilio con tus propósitos, tus sueños. Hoy vuelvo a hacer tu voluntad. Hoy depongo todo lo que parecía que era mío, lo que parecía que era cierto. Hoy se depone y se pone a tus pies. Y hoy tomo tu voluntad en mi vida. Así sea, Abba Padre. Amén. Así sea, Abba Padre. Así sea. Eterno, poderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de reconciliación contigo, papá, primeramente contigo. Hoy nos reconciliamos con tu diseño original. Hoy nos reconciliamos con lo que tú dijiste de cada uno de nosotros. Hoy nos reconciliamos con ese propósito eterno, santo, perfecto, que aún tenemos como familia, que tenemos como ministerio, que tenemos como nación, pero más aún, que se restaure tu diseño original y tu identidad en cada uno de nosotros. Abba, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, de enseñanza, por este hermoso tiempo, Señor, de impartición, no a nosotros, sino a nuestro espíritu. Te damos gracias. Así como iniciamos el día de hoy dándote gracias, asimismo queremos cerrar
este hermoso tiempo, Señor, adorándote, alabándote, reconciliándonos contigo y con ese diseño hermoso y original que tú tienes para con cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, amado Yahvé, y también el nombre de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach. Y que así, como dice Yeshua, que Él te daba gracias porque tú siempre escuchabas y escuchas sus oraciones. Asimismo decimos nosotros el día de hoy. Te damos gracias, amado Padre Yahvé, porque tú siempre, siempre, siempre escuchas nuestras oraciones. Y que toda la gloria de lo que ocurra, Señor, con cada uno de nosotros, como familia, que ocurra con el ministerio, con esta nación, sea para honrar tu santo nombre. Gloria a quien gloria merece, y ese eres tú, amado Abba.